Continuamos ahora con las teorías jurídicas en la globalización, como nos habíamos quedado en la cápsula anterior, y vamos a continuar diciendo que el partidario de lo que ahora llamamos Estado liberal es John Locke, y para él el gobierno es el depositario de la confianza popular y está sometido a ciertos fines: la protección y garantía de la vida, la libertad y la propiedad, cuyo incumplimiento implica el cese de la obligación de obediencia y el correlativo derecho de resistencia. El contractualismo de Locke no produce un estado absoluto, sino uno que está vinculado al respeto de los derechos humanos de los integrantes de la sociedad, y el poder en esta teoría es limitado, divisible, irresistible. Si en Hobbes la teoría del contrato ha servido para explicar y justificar el absolutismo, en Locke es empleada para fundamentar un Estado liberal en su versión de monarquía constitucional que define o defiende principalmente la propiedad privada. La teoría del contrato de Kant no es propuesta como fundamento del Estado realmente existente, sino como el sustento de un ideal del Estado de Derecho. En sus obras en torno al tópico tal vez eso sea correcto en teoría, pero no sirve para la práctica. La paz perpetua y en la metafísica de las costumbres, Kant expone que el contrato no es un concepto empírico, sino racional, una idea a priori, una idea regulativa de la razón, y la finalidad del Estado es salvaguardar la libertad humana, la que solo se puede limitar cuando el libre albedrío de una persona infrinja el libre albedrío de otra. El gobernante, por su parte, debe respetar un cuarto imperativo categórico: dictar sus leyes como si éstas pudieran haber emanado de la voluntad unida de todo un pueblo, y a que considere a cada súbdito en la medida que éste quiera ser ciudadano, como si hubiera expresado su acuerdo con una voluntad tal. Y Kant promueve, como idea regulativa y no empírica, la formulación de un Estado universal para garantizar la paz entre los estados. La obra kantiana, por su énfasis en los derechos de libertad, es un antecedente muy importante para la construcción del concepto Estado de Derecho en el siglo XIX. Ahora, el pensamiento de Hegel rechaza las posiciones de Hobbes, Locke y Kant por basarse en el contrato y por ser individualistas, pero idealiza al Estado. Hegel considera que el Estado es el depositario exclusivo del interés general de la comunidad. El Estado alcanza a Hegel al máximo nivel de exaltación, al grado de que desconoce la existencia de un auténtico derecho internacional, pues este es un ordenamiento derivado formado por las normas estatales que regulan la relación del Estado con otros estados. Las posturas hegelianas recuperan y actualizan en clave idealista las teorías de los monarcómacos sobre la razón de Estado, y son el antecedente del nacionalismo agresivo y expansionista europeo de los siglos XIX y XX, pero también son por sus énfasis en el interés y bien común y general independiente de los derechos de las personas, el antecedente de las teorías comunitaristas contemporáneas. Ahora vamos a pasar a hablar sobre los derechos humanos en el sistema jurídico y específicamente también en el sistema jurídico mexicano. Y vamos a empezar diciendo que en el desarrollo de la historia han existido diversos instrumentos para la defensa de los derechos humanos de las personas, y entre ellos la figura del ombudsman, que es el encargado de garantizar el respeto a los derechos más elementales de los seres humanos. La institución del ombudsman ha adquirido gran trascendencia en el Estado mexicano y es el encargado de procurar la defensa de los derechos humanos de manera efectiva para lograr vivir mejor en la sociedad. Durante los siglos XVIII y XIX surgieron movimientos revolucionarios que tomaron como estandarte el derecho irrestricto de los derechos humanos. Con esta bandera, muchos pueblos iniciaron luchas independentistas que culminaron con el surgimiento de muchas naciones americanas que conocemos hoy en día. En la primera mitad del siglo XX, en numerosas constituciones, se plasmaron los derechos humanos y en algunos casos se ampliaron los derechos más elementales a los ámbitos sociales y culturales, como es el caso de la primera constitución política y social del mundo, la Constitución Mexicana de 1917. En el ámbito internacional, tales derechos son mencionados por primera vez en la Sociedad de las Naciones,
mediante el Tratado de Versalles del 28 de junio de 1919. Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, se llevó a cabo la redacción de la Carta de las Naciones Unidas, que sirvió como punto de partida para la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y fue en enero de 1947 cuando se integró la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, con la participación de 18 países, la cual aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. En el sistema mexicano surge como nuevo paradigma en materia de derechos humanos a nivel institucional, producido por las protestas de los derechos humanos. El control de convencionalidad en los Estados Unidos mexicanos se dio origen de forma oficiosa el 6 de junio de 2011. La reforma constitucional de derechos humanos, en la cual se establecen las obligaciones de las autoridades mexicanas en aplicar los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos, velando los derechos humanos establecidos en la Constitución, tratados internacionales y en las jurisprudencias, a fin de garantizar el derecho y protección a la persona. Disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente 912, diagonal 2010, del 14 de julio del 2011, determinó, entre otras cuestiones, que las sentencias de la Corte Interamericana son de carácter obligatorio y su jurisprudencia orientadora a nivel interno. Todos los jueces mexicanos deben ejercer un control difuso de constitucionalidad ex officio. México ratificó el Pacto San José el 24 de marzo de 1981, en el cual declara lo referente al derecho a la vida, así como la libertad de conciencia y religión. Proclamaciones interpretativas correspondientes al artículo cuarto, párrafo primero, y el segundo en el artículo 12 del citado instrumento. Más, sin embargo, México no reconoció la competencia de la Corte. La declaración de aceptación de competencia de la Corte fue el 16 de diciembre de 1998 ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos, o abreviado es OEA, y publicada el 24 de febrero de 1999 en el Diario Oficial de la Federación, quedando dispuesto en el artículo 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el cual establece el reconocimiento de competencia contenciosa de la Corte efectuado por los estados, surgido a través de una declaración, como textualmente lo prevé el artículo primero, el segundo y el tercero. También podemos decir que el Estado mexicano protege los derechos humanos desde el artículo primero de la Carta Fundamental, que textualmente establece, lo podemos leer rápidamente, que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse o ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Vamos a dejar mientras hasta ahí el citado artículo primero y vamos a continuar diciendo que de este artículo podemos establecer que el respeto a los derechos humanos es una obligación de todos, que las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo, que los derechos humanos se rigen por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En lo que respecta a los principios que por disposición constitucional deben caracterizar a los derechos humanos, tenemos que la universalidad va dirigida a sus titulares y se refiere a que los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual. Por lo que hace a la interdependencia, este consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros.
de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados en lo que toca a la indivisibilidad. Y debemos decir de que se habla de indivisibilidad de los derechos humanos en función a que poseen un carácter indivisible, pues todos ellos son inherentes al ser humano y derivan de su dignidad. Y finalmente, la progresividad de los derechos humanos se refiere a la obligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos. Al mismo tiempo, implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos. Es decir, el Estado debe proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir las condiciones logradas. Ahora, de un análisis del marco conceptual de los derechos humanos, de sus características, así como de sus principios rectores, podemos establecer que los derechos humanos constituyen el ideal de respeto con el que los humanos nos deberíamos de conducir para lograr una convivencia de las personas y de los pueblos, y que es nuestro deber como parte integral de la sociedad humana velar por su vigencia y aplicación efectiva. Como conclusión, podemos establecer que a pesar de que los derechos humanos constituyen las prerrogativas más esenciales al ser humano, aún en la actualidad no se ha logrado debidamente su aplicación, pues a pesar de que existen en los sistemas jurídicos normas jurídicas que protegen las garantías fundamentales de las personas, su simple declaración no es suficiente y es necesario establecer mecanismos que aseguren su efectividad. Y aquí es donde como sociedad debemos trabajar y aportar soluciones para su correcta aplicación. Ahora, por aquí, mientras vamos a seguir viendo sobre los derechos humanos y su influencia en los sistemas jurídicos modernos, esta situación podemos continuar ahora. Los últimos párrafos que nos quedamos, tal vez podemos completarlos. Y sobre el artículo primero, podemos señalar otra vez leer el artículo primero para que nos quede un poco claro cómo está aquí que el Estado mexicano o México, nosotros como ciudadanos mexicanos, también nos protegen los derechos humanos, nos protegen estos derechos. Tenemos esta protección en la Carta Magna que ya nosotros ya sabemos, pero vamos a leerlo nuevamente para que nos quede un poquito más claro. Y nos dice el artículo primero que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Ahora, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad que ya mencionamos o ya explicamos, y en consecuencia el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. También nos dice que está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos y los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. También nos dicen que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Y con esto ahora sí concluiríamos
esta parte y en la siguiente cápsula vamos a continuar con lo que es el derecho ambiental, una parte un poco breve igual y vamos a seguir hablando sobre esto en la siguiente cápsula.